Radio Sutatenza nace en 1947 en el municipio de Sutatenza, en Boyacá, por la iniciativa del padre José Joaquín Salcedo, como un proyecto que buscaba sacar a los campesinos del aislamiento al que habían sido confinados por diversos motivos, como las oleadas de violencia en las zonas rurales, la inequitativa distribución de la tierra, la desigual presencia del Estado en el territorio y la improductiva economía agrícola. El proyecto de una radio educativa buscaba acercar a los campesinos y para esto usó varios recursos como la emisora, las cartillas para guiar las clases, un semanario conocido como El Campesino, una biblioteca y también tenía una oficina de correspondencia donde los campesinos podían hacer llegar las cartas que escribían sobre sus impresiones acerca de los programas transmitidos. Esta correspondencia, que de cierta manera muestra el recibimiento de los campesinos, se conserva hoy en el archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es un acervo muy grande, no solo de campesinos, sino también de gente que vive en las ciudades en los años 60 y 70 y que da cuenta primero pues de que se está aprendiendo a escribir a través de la emisora, digamos, ese es la primera cosa que demuestran las cartas y por las que uno puede decir, bueno, uno se pregunta por qué se escribían tantas cartas a Radio Sutatenza, porque es un medio muy novedoso, ¿sí? No hay medios de comunicación en esas décadas que establezcan una relación tan cercana con sus usuarios. Entonces, pues Radio Sutatenza abre la posibilidad, en primer lugar, para dar cuenta de que sí está funcionando el programa, de que sí está aprendiendo la gente, pero en segundo lugar también para fortalecer sus redes regionales, porque algo muy interesante de la emisora es que logró no solo estar en Sutatenza como centro, sino establecer centros de desarrollo educativo en Antioquia, en el Valle, en el Tolima, en Nariño, digamos, en muchos departamentos del país, y en cada uno de los departamentos pues lo hizo con una dinámica diferente, adaptada también a las necesidades de los usuarios. Entonces ese es el segundo nivel, que los usuarios escribían diciendo, mire, nos interesa que crezca acá el movimiento radiofónico, envíennos radios, cartillas, libros, hagan un programa sobre eso, y eso hacía que Sutatenza empezara a pensar en ser un medio descentralizado. Y en tercer lugar, ya empieza a dar cuenta de las formas de oír de los campesinos y pues en general de los colombianos en ese momento, de las formas de escuchar radio, que es muy interesante, digamos, si uno lo piensa a la luz de la historia de la radio en el país. Desde los años 40 la radio comercial empezaba a tener pues un espacio grande en el espectro comunicativo colombiano. Y hacia los 50 y 60 pues se fortalece también la radiodifusora nacional, que es la radio pública. Sin embargo, la radiodifusora nacional pues no tenía ese carácter nacional, que como su nombre lo dice, porque tecnológicamente no llegaba a todo el país. Muchas de las radios privadas lograban hacer cadenas, encadenamientos, como lo que hoy en día se conoce como Radio Cadena Nacional o Caracol Radio, que son, pues es una forma de conectarse con emisoras que están en otras regiones, saliendo la señal desde un solo lugar. Sutatenza de alguna manera aparece en ese momento en que la radio privada empieza a tener un auge. Entonces empieza a sonar, por ejemplo, la música tropical, que también tiene un auge durante los 60s. La historia de la radio no se puede leer sin entender la historia de la música, por ejemplo, entonces, y la historia de la música y de las disqueras. Por ejemplo, Discos Fuentes, los 14 cañonazos bailables, que son pues clásicos de la cultura colombiana, están muy atados a ese momento de la radio comercial en los 60s. Y Sutatenza se da cuenta rápidamente de esto, y las cartas, pues este es mi tercer punto, también son una forma de ver que los usuarios están interesados en otro tipo de contenidos, no solo en los contenidos educativos, por así decirlo, de alfabetización o de aprendizaje del número, pues de las operaciones básicas de las matemáticas, sino también usuarios de todo el país están pensando en escuchar
diferentes tipos de música y géneros. Por ejemplo, si los de la región andina estaban interesados en el pasillo, en el bambuco, desde Antioquia o desde la costa hablaban de que querían escuchar a los corraleros de Majagual o Alfredo Gutiérrez, y eso Sutatensa lo empezó a adaptar. Las cartas denotan la intención de los campesinos de participar en los contenidos de la emisora y celebran la presencia de una radio para ellos. Eso es posible afirmarlo a partir de leer cartas en las que pues, se da cuenta de que, miren, me interesa mucho Radio Sutatensa y además me gustaría que empezaran a enseñar, por ejemplo, esta canción en las clases de música, o me interesa mucho cómo hablan de sembrar la papa, pero acá sembramos la yuca y nos gustaría que fuera diferente la clase, más enfocada a los intereses regionales. Hay que recordar que Colombia es un país que encierra muchas culturas y que tiene muchas regiones con diferencias culturales bastante significativas, y eso hace que de alguna manera Sutatensa no pueda hablarle a un solo país, sino que tenga que pensar en hablarle a los muchos países que hay dentro de Colombia. Bueno, yo soy oriunda de Jesús María en el departamento de Santander. Allá nací y viví mis primeros años, y fue allá donde escuché por muchas ocasiones la radio Sutatensa, porque era la emisora que más escuchaba, o no sé si era la única, pero era la que escuchábamos en ese entonces. Recuerdo que era un sistema muy bien organizado para esa época, que entre otras cosas tenía las cartillas, el periódico El Campesino y algunas otras herramientas, el radioreceptor, en donde se podían escuchar las clases a través del radioreceptor, y con él se podía complementar con las cartillas y la información que daban para que fuera recibida por los alumnos. Me parecía a esa época un avance maravilloso, porque en ese tiempo sí no había mayor modo de poder llegar a la gente. Era como una novedad que el radioreceptor, que a través del radioreceptor se pudieran recibir clases, se pudiera recibir información y en los diferentes aspectos, y se pudiera recibir también el periódico El Campesino para su lectura, lo mismo que las cartillas. Pienso que la radio Sutatensa era una revolución para los campesinos o para las personas que la escuchaban en ese momento. Para muchas personas era la única forma que tenían de asistir a las clases, de formarse académicamente, de aprender muchas cosas. Era esa la única forma, y le daban muchísimo valor. Lo que yo podía detectar o pude ver es que las personas, después de que hacían sus actividades del campo, se reunían muchas veces en casas, porque no en todas las casas de pronto había el radio. Entonces se reunían en las casas donde había el radio para escuchar las clases, o se dirigían muchas veces al casco urbano para no perder sus clases. Pues sí, lástima que este era un muy buen ejemplo, un muy buen modelo, y se lo dejaron acabar, lo terminaron. Pues las razones no las sé exactamente, pero sí hubiera sido valioso en algunos aspectos, y especialmente para las personas que están en sitios tan aislados donde no llegan otros medios.